¿Cuál es, a tu criterio, el rol de la sociedad civil en el actual proceso democrático en Argentina? Yo creo que es muy importante y que con el tiempo va a ser más importante aún. Es decir, em, me parece que son un canal de participación de la ciudadanía bien importante, que sirve a veces para auditar, para controlar, otras veces para empujar una política pública. Yo creo que son un actor fundamental, más en el concepto de democracia, que yo creo que es lo que viene, que tiene que ver con una democracia cada vez más abierta, más participativa, con el concepto de gobierno abierto. Yo le veo ahí un campo bastante importante para crecer a la sociedad civil. Son como y no choca con los partidos, son como dos áreas distintas y además es bueno que existan partidos para la gente que cree que la participación viene por el campo de la política partidaria y que exista la sociedad civil fuerte para aquellos que creen que es desde otro lugar. Así que yo creo que se trabajan y se debieran complementar bien. Lo que está claro es que tenemos que hacer cada vez más una democracia abierta, participativa, y eso requiere partidos fuertes y sociedad civil fuerte, ¿no? Así que lo que podamos hacer para construir eso me parece importante. Lo que están haciendo desde la Fundación, por ejemplo, que más vinculado a la capacitación, es importante, porque los partidos también necesitamos que haya gente que se pueda capacitar, recibir contenido, que digamos, cuanto más capacitación pongan los partidos, creo que más van a fortalecer a los propios partidos. En el mismo sentido, cuanto más canales haya en la sociedad civil para que mucha gente que no quiere participar vía de los partidos, sino que hacerlo por otro camino, me parece que también. Y acá hay muchos ejemplos de ONGs, asociaciones, etcétera, que están haciendo un gran trabajo en Argentina, ¿no? ¿Existe una competencia, diríamos, entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil? ¿O pueden complementarse A veces perfectamente? puede haber alguna competencia. En realidad, en general, la sociedad civil compiten más entre ellos y los partidos compiten más entre ellos. Yo creo que hay mucho de complementariedad en el trabajo que hacen el partido de sociedad civil, o por lo menos es la visión que yo tengo. Digamos, me parece que debieran poder complementarse. Son dos campos que efectivamente tienen incidencia en la política pública, pero lo hacen cada cual con su herramienta, con su forma, con su método, así que debieran poder complementarse bien. Y desde el punto de vista de la representación, una de las críticas que se le hace a la sociedad civil o a las organizaciones de la sociedad civil es que no suelen ser representativas en cantidad de ciudadanos. ¿Vos creés que la representación de las organizaciones de la sociedad civil tiene que ser representativa en número o tiene que ser representativa en cuanto a la calidad de los intereses o las acciones que proponen? Yo creo que ese cuestionamiento de que no son representativos, la sociedad civil no, digamos, representan intereses. Ahora, ¿a cuántos ciudadanos? Bueno, digamos, para representar a los ciudadanos están básicamente los partidos políticos que tienen el monopolio de la representación. Ahora, también nosotros necesitamos que distintos intereses que están en la ciudadanía de alguna forma puedan ser canalizados. Y la sociedad civil tiene un rol bien importante ahí. Yo creo que esa cuestión es como una chicana que le hacen algunos a la sociedad civil, que es no entender la lógica de la sociedad civil. Yo creo que nosotros, o quienes hemos estado en la función, lo que tenemos que hacer es al contrario. Tratar de trabajar sobre el concepto de un gobierno abierto. Ese concepto implica trabajar mucho para que haya transparencia, por un lado, y capacidades para ser auditado, pero también el gobierno abierto no es solamente, digamos, poner transparencia, sino construir canales para que la política pública pueda ser diseñada, implementada, etcétera, junto con el ciudadano. O sea, esta idea de que solamente el político que está en la función sabe lo que hay que hacer es equivocada. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo, en muchos casos, implementamos y rediseñamos las políticas con la propia sociedad civil. Eso implica también un compromiso, no solamente en términos de transparencia, sino de construir canales. Nosotros decimos mucho también esto, ¿no? Reglamentaciones de determinada ley, la hicimos en foros,
bien abiertos, generar mecanismos de audiencias públicas, etc. Y ahí había un rol muy importante de la sociedad civil. En algunos casos los partidos políticos también participaban, pero la verdad que la sociedad civil tenía un involucramiento en esos procesos que para mí son bien enriquecedores y que además le dan legitimación a esa política pública, ¿no? Porque es un proceso, digamos, no está construido en forma vertical y de arriba hacia abajo, sino que tiende a una construcción más colectiva, ¿no? A tu criterio, ¿cuál ha sido el rol de la sociedad civil en las demandas sociales de los últimos tiempos o el protagonismo que han tenido en el impulso de cambios legislativos, de políticas públicas? Bueno, a mí me ha tocado trabajar mucho en temas más bien institucionales y yo veo que han hecho un esfuerzo grande. A veces no tenemos resultados, pero también es cierto que no es responsabilidad de la sociedad civil. Pero con esos actores con los cuales he trabajado mucho, creo que han hecho mucho y han empujado mucho para que se produzcan determinados cambios. Yo mencionaba la ley de acceso, ahí tuvimos mucha gente trabajando. En lo que fue la reforma electoral, recogimos demandas de los partidos, sí, pero también recogimos mucho de lo que había sido el trabajo de sociedad civil, la academia, ¿no? Venían planteando la necesidad de modificar la ley de financiamiento, el instrumento de votación, los plazos de campaña, etc. Hubo todo un trabajo previo también del cual nos nutrimos y en muchos casos ese trabajo lo venía haciendo sociedad civil, con técnicos, etc. Así que yo, por lo menos mi experiencia de trabajo fue que han sido un actor importante y un socio importante, más allá que a veces la demanda va más allá de lo que uno puede hacer cuando está en la función, han sido un actor importante que nos ha ayudado a empujar en el sentido que queríamos.